Hola, soy Héctor Aponte Alequín, profesor del curso COPU 4017, Introducción a los Medios, y en este video te explico la rúbrica de los textos, es decir, el instrumento que utilizo para otorgar puntuación y eventualmente calificación o nota a los trabajos escritos que tú entregas en este curso. Si tienes alguna duda, recuerda hacerla en el foro correspondiente. Adelante con la explicación. Primero buscamos la rúbrica. La rúbrica de trabajos textuales está en el módulo 1, pero yo se la voy a repetir a lo largo del curso para que la analice una y otra vez, porque es importante que sigamos los esquemas que se piden en ella, o por lo menos los criterios que se piden en ella. Vamos al módulo 1, bajamos, como siempre. En el módulo 1 buscamos rúbrica de trabajos textuales. Está por aquí. Rúbrica de los trabajos textuales. Presionamos y esta es exactamente la misma rúbrica que usamos para corregir el trabajo de investigación, la prueba 1, la prueba 2, la prueba 3, algunas reflexiones, diario reflexivo y otros trabajos textuales que hacemos en el curso. ¿Cómo analizo la rúbrica? La rúbrica tiene en la columna izquierda, tiene esta parte que dice criterion, los criterios o el criterio. Este es el criterio, cada uno de estos criterios. Y estas partes que ahora se marcaron todas. Esta parte que dice, disculpen, beginning, in progress, good, excellent, learning outcome, copyright. Estas cuatro partes, beginning, in progress, good, excellent, corresponden a la puntuación que usted recibe. Si se fija en este curso, como en muchos en la escuela de comunicación, el máximo es 8 y el mínimo es 1. Casi nunca usted va a sacar 0. Siempre va a haber algo que va a recibir un punto por lo menos por entregarlo. Máximo 8 y mínimo 1. Si usted saca 8 de 8 es que su trabajo fue excelente. Si usted saca 5 o 6 es que fue bueno. Así que usted cumple si saca 5 o 6. Pero usted, para tener excelente, tiene que dar un poquito la milla extra, y esa es la nota perfecta, o esa es la nota que se traduciría en una A. La A no es que está bien, la A es que dio la milla extra, que está excelente. Bien es que saca B, porque una B pues hizo buen trabajo, está bien. La A es porque diste la milla extra y llegaste al 7 de 8 o el 8 de 8. Vamos por criterio. Consideración de los medios de comunicación en el contexto puertorriqueño y caribeño. Lo que buscamos con este criterio es que en cualquier trabajo de este curso que tú hagas, tú ofrezcas por lo menos un ejemplo que ponga en contexto el tema del que tratas en el texto, lo ponga en el contexto de Puerto Rico o del Caribe, entiéndase República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y nuestras naciones y países hermanos como sociedad. De modo que usted va a sacar un ejemplo que le sirva en el contexto caribeño. Y dependiendo su nivel de análisis y su calidad en el trabajo, pues va a recibir 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, 8. Para que saque 7, 8 tiene que manejar adecuadamente una diversidad de datos sobre el origen y desarrollo de los medios de comunicación en general, así como su surgimiento y evolución en Puerto Rico. Aunque diga una diversidad de datos, la realidad es que cuando yo corrijo, a mí no me importa tanto que sean tantos datos. A mí lo que me importa es que puedan ser específicos en cómo ese medio tiene una representación en Puerto Rico. Por ejemplo, si la prueba, el trabajo textual o el diario reflexivo les pregunta sobre la televisión, pues yo voy a esperar que, además de que usted defina la televisión en términos generales, usted me ofrezca un ejemplo de la televisión más popular, más famosa o más consumida en Puerto Rico, por ejemplo, o que se haya producido en Puerto Rico, como Telemundo, Guapa, Univisión, WIPR, que es el
canal 6. Es importante que estén ahí presentes, que usted lo ponga en el contexto de cómo el surgimiento y evolución de esos medios en Puerto Rico se considera para analizar ese medio. A veces no tiene que estar, no es que la rúbrica, no es que tú vas a incluir una oración para cada uno de estos criterios. Tú puedes, como un mismo ejemplo, tú puedes cumplir con este criterio y con otros criterios, que ya mismo vamos a ellos. Segundo criterio, participación de los medios de comunicación en el desarrollo de los pueblos. Pues en este criterio yo lo que busco es que usted analice críticamente de forma adecuada la participación de medios de comunicación en el desarrollo social, político y cultural de los pueblos. Presenta bastantes ejemplos específicos y pertinentes. De nuevo, a mí no me importa tanto la cantidad, aunque si es un ensayo, si es una prueba, sí debe presentar por lo menos 3, 4 ejemplos específicos. Pero si es un diario reflexivo, basta, o una tarea como la tarea 2 en la que entrevistan a un abuelito o algún familiar, lo que me importa es que usted pueda relacionar el medio del que trata la entrevista o el texto o la prueba con el desarrollo político, social y cultural de los pueblos. Ejemplo bien específico. Vamos a tomar la tarea 2 en la que entrevistan a un abuelito. Yo entrevisto a mi abuelita y mi abuelita me dice que antes había un programa que se llamaba Super 7 y que en ese programa salían muchas mujeres con bikini y se explotaba la figura de la mujer sexualmente. Pues con ese ejemplo, si usted presenta el ejemplo y lo analiza críticamente de forma adecuada, usted nada más con ese ejemplo estaría cumpliendo con este criterio, porque es Super 7, es un programa que ya no está y que históricamente existió en Puerto Rico. Bueno, realmente Super 7 es un canal, pero en Super 7, en ese canal había un programa, ahora no recuerdo el título, se lo pongo como ejemplo, pero era un programa de entretenimiento que era de esa manera. Había concursos y otros elementos y había explotación de la figura de la mujer, salían en bikini, etc. Pues si yo presento ese ejemplo y lo discuto correctamente, cumplo con este criterio porque está en el contexto puertorriqueño y también cumplo con este criterio porque si analizo cómo ese programa, el hecho de que haya desaparecido, pues implica una conciencia de que hay un cambio en el público. Ya un público respeta, esta es una hipótesis también, no tiene que ser correcta, pero usted puede fundamentar que tal vez, puede especular, que eso es una muestra de que el público ahora respeta más la figura de la mujer o que las audiencias cambian. A eso es a lo que voy, con que los criterios no pueden verlos como que una oración para cumplir con una oración para otra oración para no. No pueden analizar la rúbrica así. Puede ser que un solo ejemplo que discutan en 5 o 6 oraciones les sirva a la vez para cumplir con este criterio, considerar los medios de comunicación en el contexto puertorriqueño y también cómo esos medios se reflejan o influyen en el desarrollo de los pueblos. Lo importante es que el análisis sea específico y que tenga crítica, que se analice con pensamiento crítico, no que lo critiquen negativamente, sino que haya una noción crítica, que usted aporte. El tercer criterio es la claridad. La claridad se refiere al uso correcto de la ortografía, la sintaxis, que es el orden y combinación de las palabras, y la precisión. La precisión y también la concisión, que utilice términos por su significado exacto, que sea preciso, específico, concreto, que use lenguaje comprobable, que no use adjetivos calificativos. Me gusta mucho esta unidad porque es bien interesante. 0. Eso tendría 0 en claridad. Mentira, no le voy a dar 0, le voy a dar 1 o le voy a dar 2. ¿Por qué? Porque muy interesante no me dice absolutamente nada. Lo que es interesante para mí
no es interesante para ti. En lugar de decirme que es interesante, preséntame un dato concreto que me especifique por qué lo hace interesante. Ah, porque en Puerto Rico las estaciones de radio del oeste del país influyeron en el desarrollo de la radio del este de República Dominicana porque la señal llegaba allá de costa a costa. La señal de las emisoras del oeste de Puerto Rico llegaba a la señal o se comunicaba con las emisoras del este de República Dominicana. Ahora tú me estás diciendo un dato concreto que a mí como lector me parece interesante. A eso nos referimos con claridad y con ser específico. Además, en este criterio también se incluyen las oraciones incompletas, las oraciones con comas incorrectas, tildes, es decir, acentos incorrectos y todos esos elementos relativos a la comunicación efectiva escrita. Ese es este criterio. Pero fíjense que el ejemplo que di sobre las emisoras de radio de Puerto Rico y cómo se relacionan con República Dominicana, si esa oración la escriben correctamente y la fundamentan y la analizan, de nuevo pasa lo mismo. Si esas 3 o 4 oraciones las detallan y las analizan correctamente, cumplirían a la vez con claridad, con participación de los pueblos de los medios en el desarrollo de los pueblos y con consideración de los medios de comunicación en el contexto puertorriqueño y caribeño, porque son las estaciones del oeste de Puerto Rico que influyen en el este de República Dominicana, contexto puertorriqueño y caribeño. Se evidencia la participación de los medios de comunicación en el desarrollo de esos pueblos, pero aquí tendrían que fundamentármelo un poquito más, como 2 o 3 oraciones con datos que explicaran por qué, y a la vez presenta claridad porque es un ejemplo concreto, específico, y no tiene elementos infantiles como me interesa o me gusta, que ya ustedes pasaron esa etapa en la escuela superior. Ya en la universidad no estamos para el me gusta, me interesa, es bonito, es interesante, es bien especial. No, esas palabras no me comunican un argumento concreto que yo pueda ir a comprobar porque dependen de la experiencia personal. Y en la universidad trascendemos la experiencia personal para comunicarnos. Eso mismo, comunidad académica, producir conocimiento. El cuarto criterio, corrección ortosintáctica, se relaciona mucho con el anterior porque en el anterior, si usted coloca mal la coma, puede generar falta de claridad. Y en este, si coloca mal las comas, yo le voy a quitar puntos, le voy a dar la puntuación de esta, contando dónde están, si colocó usted correctamente las comas, las tildes, si escribió bien las palabras. Así que con este criterio, esta puntuación va a ser por si a usted le faltó o no le faltó la coma, o el acento, que es la tilde, u otros elementos ortosintácticos. Orto es ortografía y sintáctico es sintaxis, orden y combinación de las palabras. En este criterio es más cuantitativo, yo lo cuento. Esta puntuación que usted recibe es si lo hizo o no lo hizo, si está o no está. Y en el de claridad, es como esa falta de ese signo provocó que no se entendiera. Así que el de claridad, como ya expliqué, es más amplio, puede incluir oraciones incompletas, falta de precisión, muy interesante, muy bonito, me gusta este tema, todo eso es claridad. Y en corrección ortosintáctica es si dejaste el acento, si dejaste la coma, etc. Integración de teorías y marcos conceptuales. Profesor, pero en introducción los medios no estudiamos teoría, como en teorías de la comunicación que estudiamos la teoría. No importa, porque en introducción a los medios estudiamos marcos conceptuales. En este criterio yo me voy a fijar que usted pueda utilizar términos que aludan a conceptos. El estudiante integra adecuadamente en su ensayo o proyecto especial las teorías y marcos conceptuales estudiados en clase que les sirvieron de base para mirar un problema desde una perspectiva particular o para explicar las diferentes aproximaciones teóricas o metodológicas
a un asunto. ¿A qué se refiere esto? A que si yo tengo un ejemplo como el que mencioné ahorita, de las emisoras del este de Puerto Rico que influyeron en las del oeste de República Dominicana, yo tengo que esa observación ponerla en el marco de qué conceptos explican lo que ocurrió ahí. Pues un concepto que explica lo que ocurrió en esa evolución histórica de la radio en Puerto Rico y República Dominicana, un concepto que puede ayudar a explicar esa noción es el concepto de la interculturalidad, que se menciona en las lecturas que ustedes tienen en el caso de Introducción a los Medios, los libros de Bretones. El libro de Bretones aborda conceptos sobre la interculturalidad y sobre la comunicación entre los medios, y otros textos que se estudian en el curso les proveen un análisis que explica de manera conceptual los ejemplos que ustedes pueden proponer. Así que ustedes parten del concepto y entonces buscan el ejemplo, o piensan en el ejemplo y entonces buscan en el libro de Bretones, en los otros libros que tienen en este curso, qué concepto que mencionan esos autores explica el ejemplo que usted encontró. Ahorita mencioné, o hace un rato mencioné otro ejemplo, que es el de los cambios de la audiencia. Pues también en el libro de Bretones y en el de Badenes hay alusiones, hay explicaciones sobre lo que significa el cambio de audiencia. Ese concepto te ayuda a explicar por qué antes existía ese programa con mujeres en bikini y en G-string, aludiendo a una sociedad machista, y por qué eso ahora no está. Pues probablemente ese es un indicador de un cambio en la audiencia. Cambio en la audiencia ya es un concepto más profundo. No es que digas el ejemplo y ya, antes había esto, antes no está. Pues, ¿qué me puede decir esa ausencia de ese tipo de programa? Pues puede ser un cambio de la ausencia, un cambio de la audiencia, de la gente está cambiando. Pues ahí cumplirías con este criterio, y como ya les dije, también cumplirías con este porque es un programa de Puerto Rico, con este porque es un programa de Puerto Rico, y con este porque da un indicador sobre el desarrollo de los pueblos. Fíjense lo importante que es buscar un ejemplo específico, un ejemplo que pueda ilustrar lo que tú quieres plantear, que pueda ilustrar un planteamiento profundo, analítico. Tenemos que pensar en ejemplos que nos ayuden a proponer una idea, a pensar qué estará sucediendo. En el caso del curso Teorías de la Comunicación, pues obviamente es más evidente cómo se cumple con este criterio, porque en ese curso estudiamos teoría. Así que en el curso de Teorías de la Comunicación, yo voy a fijarme que usted aplique directamente 1, 2, 3 teorías a ejemplos específicos. El sexto criterio, crecimiento en la complejidad del análisis, simplemente yo voy a medir cómo usted mejora del trabajo anterior a este. Si yo veo que usted hizo una chapucería y el trabajo que entregó es peor que el anterior, pues va a tener 1, 2 o 3 y 4. Si es un trabajo que mejora en los criterios anteriores, pues le voy a dar un 5-6 o un 7-8, porque puedo percibir progreso. Este es un criterio fácil de lograr, una puntuación fácil, porque esperamos que usted progrese, no vamos a retroceder, vamos a progresar. El séptimo criterio, citas y referencias de autores, es para que usted siempre que entregue un texto en esta clase tiene que citar a alguien. Tiene que citarlo en el texto y tiene que incluir la referencia al final del trabajo. Por lo menos una. Se incluye una y está bien citada, tiene 8 de 8. ¿Dónde puedo encontrar la explicación de APA? La tiene en el curso, yo les compartí un video, está en la parte de información general del curso. Cuando bajamos y vemos de repente un amarillo. Este amarillo es un video
que produjeron estudiantes de maestría de la Escuela de Comunicación, en el que explican cómo escribir siguiendo el estilo APA séptima edición. Arriba de este video está la guía para componer bibliografías y notas, así que ustedes tienen el recurso. Úsenlo, estudienlo, porque esto le va a servir para toda su carrera universitaria. En la Escuela de Comunicación usamos el estilo APA, así que si lo domina ahora, ya tiene un camino recorrido para el resto de su carrera en la universidad. Criterio 8, estructura, fundamentos de la redacción para los medios. La estructura, yo lo que busco es que usted tenga párrafos, que esos párrafos tengan oraciones temáticas, una oración temática, una oración de cierre, una oración temática, oraciones de desarrollo y oración de cierre. Importante, la oración de cierre es una reiteración y es un planteamiento parecido al de la oración de inicio, pero no repite las palabras. En la oración de inicio o temática usted hace un planteamiento contundente, lo fundamenta con ejemplos y argumentos en las oraciones de desarrollo, y en la oración de cierre reitera ese planteamiento pero ya fundamentado. La oración de cierre no puede ser finalmente, en conclusión. Esas palabras no las usamos en la academia, por lo menos en la Escuela de Comunicación. Yo no sé por qué las enseñan en los cursos de español, porque yo soy profesor de español también y siempre he aprendido a través de los investigadores más actuales, Daniel Casani, Ilia López Jiménez, García y Fumero, que trabajan con lingüística aplicada a la redacción académica. Aconsejan siempre que no usemos esas frases porque son redundantes. Si tú le dices a alguien en conclusión, finalmente, lo que le estás diciendo es, eres tan poco inteligente que tengo que decirte que esta es la conclusión. Y no se supone que usted tenga que forzar la conclusión. Se supone que cuando usted llega a la conclusión, ya usted ha articulado tan adecuadamente que la conclusión fluye sin que tenga que forzarle ese finalmente en conclusión. Bien, así que esa oración de cierre es bien importante. Cada párrafo con esa estructura y el texto en general, si es un texto de 3 párrafos, pues debe tener al principio una introducción y al final un cierre. El cierre no siempre es una conclusión, a veces es un resumen de todo lo anterior y otras veces es una oración de provocación que provoca para abrir un nuevo tema. Eso dependerá del estilo que usted escoja y que discuta con su tutor o tutora del programa de acompañamiento académico que le aconseje. El criterio 9, problematización de los asuntos planteados en la pregunta. Lo que yo busco en el criterio 9 es que usted responda a la pregunta. Responde cabalmente a la pregunta desde la perspectiva crítica y que usted incluya ejemplos. Presenta ejemplos y o contraejemplos contundentemente eficaces. Si usted saca de 8 de 8, si usted obtiene 8 de 8, es porque cumple con este criterio. Es fácil cumplir con este criterio porque si usted presenta un ejemplo específico, volvemos al ejemplo del programa con las mujeres en bikini o al ejemplo de las emisoras del oeste de Puerto Rico que influyen en el oeste, las emisoras del oeste de Puerto Rico que influyen en las emisoras del este de República Dominicana. Esos dos ejemplos, si usted usa ese ejemplo y lo ha desarrollado bien, ya cumplió con este criterio, ya cumplió con este, cumple con este. Si lo hace bien, si escribe articuladamente, ojo, si sigue las reglas de oración completa, etc. Si le añade o si lo explica a partir de un concepto, cambio de audiencia, alguna teoría, mejora y a la vez pues cumple con problematizar porque ya este criterio es una consecuencia de haber hecho bien todos los anteriores. Si por lo contrario, si hace mal todos los anteriores, es muy probable que al llegar a este criterio, cuando yo evalúe, me dé cuenta de que necesita mejorar. Así que si sacó 3 y 4 en los anteriores, es muy probable que en este también obtenga 3 y 4.
A menos que sea una pregunta de memoria, sea un trabajo textual de memoria, que implique responder, porque en ese caso puede ser que aquí salga un poco mejor y en los demás no, porque no dio la milla extra en los demás profundizando, pero sí contestó la pregunta. Ese es este criterio, responder la pregunta y presentar ejemplos. Tiene que tener una perspectiva crítica. Y por último, autogestión del aprendizaje. Si usted visita el programa de acompañamiento académico, es decir, si saca una cita con su acompañante y presenta el borrador, pues usted muy probablemente, si presenta una evidencia contundente de haber redactado un borrador y haberlo discutido exhaustivamente con alguno de los tutores del programa de acompañamiento académico, pues usted va a tener 8 de 8. Si la evidencia es cuestionable o si tiene pocas marcas ese borrador, pues va a obtener 5 o 6, así por el estilo. Esta es la rúbrica, intenté explicarla lo más claramente posible, pero si usted tiene duda, porque se pueden surgir, la puede discutir conmigo en mis horas de oficina, sacando cita conmigo o con su acompañante del programa de acompañamiento académico. Éxito y mucho ánimo.